Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo en el nombre del Señor para una nueva cápsula, un nuevo mensaje a través de lo que hemos estado revisando de nuestras reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Principalmente hemos estado orientándonos acerca del Sermón del Monte y vamos viendo distintas áreas, distintas aristas de este sermón. Y en esta oportunidad quisiera invitarte a que puedas buscar en tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Ya entramos en el capítulo 7. Miramos capítulo 5, miramos el capítulo 6 y ahora en el capítulo 7 mostraremos algunas situaciones muy particulares. Primeramente, en cómo el Señor muestra y cómo presenta en este sermón un tema relacionado con cómo el Señor presenta la entrada, el camino, la puerta y el espacio de cómo debemos entrar en su gloria y en su salvación. Para eso quiero invitarte a que nosotros miremos en el libro de Mateo, en el capítulo 7, los versos 13 y 14. Pero quiero leer para ustedes y para que sea el texto clave que dirija nuestra conversación, el texto de, del capítulo 7, pero específicamente el versículo 13. Y dice lo siguiente: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Con este versículo vamos a dar inicio entonces y lo vamos a utilizar como un texto clave para que nosotros podamos reflexionar, meditar y poder tener una mirada frente a este hermoso mensaje del Sermón del Monte. Un discurso maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, y quien también nosotros seguimos y podemos imitar. Te invito a que podamos orar. Querido Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a poder comprender, a entender tu palabra, qué quieres decirnos a través de estos mensajes, Señor, qué tenías en mente cuando compartiste este sermón para las personas que estaban en ese momento escuchándote, Señor, y también qué nos puede dejar como una aplicación importante para nuestras vidas, Señor. Señor, habla a nuestro corazón a través del Espíritu Santo para que no solamente seamos oidores de palabras, sino que del mensaje que hay trasfondo a las palabras que tú expresaste acá. Hemos estado en una serie de temas en los cuales hemos visto tus parábolas, hemos escuchado tus mensajes, tus discursos, los encuentros que tú tienes con las personas, y en este discurso también queremos aprender de él y aprender primeramente de ti, Señor. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, comenzando con el tema, reflexionando en este sentido, los versículos 13 y 14 son quienes van a dirigir nuestro estudio. Yo leí el verso 13 para iniciar, pero también quiero que nos posicionemos en este sentido. Y como a modo introductorio, vamos a decir algunas cosas importantes. Primero, nos dirigimos hacia una recta final de nuestros mensajes que están relacionados con este Sermón del Monte. Nos van quedando pocos temas frente a este porque también el capítulo se va agotando. Dejamos algunos temas importantes también para profundizarlos de mayor manera, como el tema de la oración, principalmente la oración modelo, ¿cierto? Que lo vamos a tocar como un trasfondo de manera más tangente. Muchos comentaristas han sugerido que en rigor el cuerpo principal del sermón termina en el versículo 12 y otros que en el versículo 13. Y de ahí en el versículo 13 comienzan las aplicaciones y las advertencias que Jesucristo, nuestro Maestro, dijo, o advertencias finales o la conclusión propiamente dicha. Momento en que Jesús exhorta a sus oyentes, a las personas a quienes está dirigiendo este discurso, las personas de ese momento, lo que pudo registrar Mateo, ¿cierto? En este sentido, y pone la importancia y la necesidad de que esto sea algo práctico y para poder que se cumpla en nuestra vida diaria.
Desde ese entonces Jesús enfatiza más fuertemente que antes, después de este mensaje, él le empieza a enfatizar la necesidad de poder tomar decisiones, de poder elegir. Tenemos que elegir entre el reino de Dios y entre el reino de Satanás. Tenemos dos posibilidades y por eso lo presenta también como dos puertas o dos caminos, ¿verdad? Dos reinos que son muy distantes y muy distintos entre ellos. La cultura dominante y la cultura de un verdadero cristiano. En cualquier instante de la vida la persona se enfrenta con una alternativa y no puede nunca evitar tener que elegir porque no se puede quedar detenido, siempre hay que elegir. Y en este sentido la vida cristiana, que es seguir a Dios, e incluso dentro de este camino de Satanás hay personas que de manera equivocada pueden estar creyendo que están siguiendo a Cristo, que están siguiendo el mensaje de salvación, que están siguiendo a la persona de Jesús, pero muchos de ellos están siguiendo creencias, dogmas, estilos de vida, pero no una persona. Están siguiendo una denominación, algunos de ellos, pero no al centro o a la persona de Jesucristo. Y Jesucristo nos invita a que nosotros lo sigamos a Él, que nos relacionemos con Él. Es muy lindo y muy importante participar y pertenecer a una colectividad religiosa, a una denominación que se identifica con las enseñanzas de Cristo. Pero hoy día tenemos muchas denominaciones, cada una de ellas se presenta como una eh, denominación de sana doctrina, cada una de ellas quizás se presenta como la iglesia verdadera, como la iglesia que va a llevar el estandarte al último tiempo, pero nosotros en este sentido lo que vamos conversando, lo que hemos identificado de la palabra es que aquella iglesia tiene un mensaje importante, pero sigue también a Cristo. Aquella iglesia que no está siguiendo las enseñanzas de Cristo, que no está siguiendo al gran maestro y está enfocada quizás en un punto específico, o aquí o allá, o en un dogma, o en alguna situación, en una doctrina, por sobre Jesucristo, está haciendo una mirada idólatra. Y entre muchos se están atacando a sí mismos y no están mirando a Jesucristo y no son capaces de establecer un diálogo, una conversación. Lo llevan a una mirada o lo piensan como solamente una mirada ecuménica, pero la mirada ecuménica es cuando nosotros nos juntamos en relación o en el funcionamiento de un dogma, de una doctrina o de un estilo de hacer iglesia, en un estilo de culto, de forma de, y no en la persona de Jesucristo. Cuando nos juntamos y cuando nos ponemos de acuerdo en la persona de Jesucristo, las cosas cambian, las transformaciones vienen de manera natural porque nos estamos relacionando no con una cultura cristiana, sino con la persona que engloba el mensaje de Jesucristo, que a través del Espíritu Santo estamos conociendo quién fue Cristo y quién es Dios con nosotros. Eso es lo importante. Por eso es que tenemos que dejarlo muy en claro. La cultura dominante o una cultura cristiana real. En cualquier instante de la vida la persona se va a enfrentar a esta alternativa, como habíamos dicho, y no puede estar detenida. Tiene que tomar un camino o el otro. Esta es la alternativa que Jesús nos presenta en este pasaje a través de este mensaje. Por tanto, analicemos de una manera más detallada esta diferencia entre los dos caminos. Dos caminos o dos puertas. Al final del sermón del monte Jesús nos dice, o Jesús le dio un consejo a sus discípulos diciendo, entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. ¿Verdad? Versículo que ya hemos leído. Pero también agrega otro punto importante, que es porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran, o son pocos
como dicen otras versiones, las que la hallan. Entrad en este sentido, es el aoróstico, como habíamos dicho, aoróstico, imperativo que sugiere una acción urgente. Obsérvese que en la conclusión del sermón el Señor no le quita el peso ni aminora la fuerza de sus palabras. El mismo criterio de definición y separación lo hace persistente hasta el final de este mensaje, de este sermón. El Señor no endulza sus palabras, sino que enfáticamente exhorta a sus oyentes a entrar en su camino, a entrar por su puerta. Dos caminos que se describen y contrastan claramente, cada uno de él descrito por sus límites, límites visibles y por su final. Eso es muy importante que lo aclaremos. Conducen de la vida presente a otra vida. Uno conduce a través de la puerta estrecha que visto desde fuera no es nada recomendable, quizás es pasar por un camino estrecho, pero comparativas son pocos los que encuentran este camino. Es tan quizás dejado de lado, abandonado y no tomado en cuenta que uno puede perderse quizás fácilmente. De otro lado hay una avenida ancha, espaciosa y extensa, con muchos factores que te invitan y que te impulsan al progreso en ella. En su final hay un portal grande e imponente, pero esta puerta y este camino, con todas las cualidades con las que se recomiendan, con todas las invitaciones para satisfacer en una vida libre y sin restricciones en el mundo. Y este dice que conduce a la destrucción. Su fin es una condenación que lamentablemente tendremos por la eternidad. El camino de la vida eterna es estrecho y no es tan popular como el que conduce a la destrucción. Lo que impacta inmediatamente de estos dos versículos es la naturaleza absoluta de la elección que tenemos para nosotros. Todos preferiríamos que nos dieran muchas más elecciones y no solo una o no solo dos, o mejor aún fusionarlas todas en un solo concepto, eliminando así la necesidad de algún tipo de elección. Pero en nuestra vida, como bien habíamos dicho, siempre tenemos que elegir. Y la elección que debemos tomar es un camino. Y en la Biblia tú tienes que mirar y escuchar el mensaje de la Biblia, más allá de las palabras. Y Jesucristo se presenta como el camino. Yo soy el camino, yo soy la puerta. En el fondo Él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las tres puertas del santuario que tenían esos nombres. Y era muy familiar, era un concepto completamente familiar para el pueblo judío, ¿sabe? Hablar de camino, de verdad y vida para cualquier persona en Palestina, para cualquier judío, incluso para los que eran extranjeros, pero ya conocían el sistema del santuario y conocían lo que representaba el templo en la espiritualidad y en la vida relacionada con Dios de cada judío, tenía plenamente esa claridad. Entonces el mensaje de decir yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, es pasa por estas puertas, ingresa por estas puertas, porque yo soy el Cordero. Lo importante del santuario no son los artefactos que ahí hay, el altar, muchas cosas que se presenten en alguna situación. Lo importante de ese santuario, de este templo, era el sacrificio del Cordero, el sacrificio del Cordero que entregaba su vida para la expiación de los pecados. E incluso fue así en los tiempos pasados, cuando el tabernáculo estaba en el campamento móvil. ¿Por qué? Porque la ley incluso estaba oculta, no estaba a la visibilidad de los demás, como muchos ponen el énfasis en la ley y no en Jesucristo. El mensaje principal
Era todo lo que significaba a Cristo, el mensaje central, y no lo que estaba oculto, sino que lo que se veía y lo que las personas podían relacionar, la presencia del Espíritu, la Shekinah, el Cordero entregando su vida, lo que representaba los candelabros de 7 brazos, la sabiduría del Espíritu Santo, Dios mismo. Es por ello que tú y yo debemos centrarnos en lo importante y en poder reconocer quién es el camino. Es interesante hacer notar que en el pasaje que se presenta de manera paralela, en Lucas 13, quiero llevarte al Evangelio de Lucas 13, versículo 24, la palabra griega que se usa es otra, es tiras, una palabra común que indica la puerta de una casa, es decir, una puerta aún más estrecha que aquella que nos dibuja en nuestra mente la situación. Lo vamos a leer acá, Lucas 13, 24. Lucas 13, 24 que dice, esforzaos y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora te preguntas tú y me pregunto yo, si Jesucristo es la puerta, si Él es quien dará la lucha por nosotros, si Él nos invita a seguirlo, a arrepentirnos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. ¿Cómo es que nos tenemos que complicar tanto? Entrar por la puerta implica la decisión de vivir y de cumplir ciertos propósitos que nosotros podemos elegir en la persona de Jesucristo. El camino sea estrecho, sea amplio, implica un modo de ser, de vivir, es decir, de un modo de vida. Sin embargo, muchos cristianos no atienden al estándar de la conducta que Jesucristo nos invita. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice Mateo en el capítulo 16, versículo 24. Para eso, para que tú y yo podamos seguir el camino, la verdad y la vida y podamos entrar por esa puerta estrecha, es que primero tenemos que comenzar con negándonos a nosotros mismos. Que sea Cristo quien esté en el timón de nuestras vidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículo 20, con el fin de poder entrar en esa puerta estrecha, es entrar en Cristo, es entrar en una relación con Jesucristo, es vivir en tomado de la vida de Él, tomados porque Él se presenta como la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo, dice Juan, capítulo 10, 9. Algunos a menudo dicen todos los caminos conducen a Dios, pero eso no es cierto. Solamente hay un camino que nos conduce a Dios, que es la revelación de Dios mismo, Jesucristo hombre. Él es quien nos reveló y la verdadera revelación del Padre. Porque yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Nunca, ¿verdad? Podemos apartarnos de este principio. Algunos incluso piensan que han entrado por la puerta estrecha, pero Jesús le dirá claramente en aquel día, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Eh, esto porque ¿cómo podemos decir esto? Porque es posible conocer el lenguaje bíblico y creer en las doctrinas de la gracia intelectualmente, obedecer normas, tener claridad de cómo es el proceso de la salvación, podemos conocer mucho, tener estudios en teología, pero no tener una relación directa con nuestro Salvador.
con nuestro Mesías, con la persona que nos salva. Y quien nos salva a nosotros es Jesucristo. Jesucristo es el camino por el cual tú y yo debemos entrar. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.